Hola compañeros, espero estén muy bien. Vamos a platicar en este video sobre marcos giratorios, ¿no? Que corresponde a nuestro tema de mecánica en marcos no inerciales de este tercer y último parcial. Esto pues reemplaza la clase que no pudimos tener el día jueves porque lo tomaron para terminar su examen o para ir al coloquio de ese día. Ok, entonces, a manera de repaso, compañeros, primer lugar, en primer lugar, habíamos dicho que nuestro interés ahora es resolver problemas de mecánica desde marcos de referencia no inerciales, porque recordemos que los marcos de referencia que son no inerciales no cumplen, o en estos, mejor dicho, no se cumple la segunda ley de Newton, que es la que nos permitía encontrar el movimiento de los objetos. Entonces tenemos que ver cómo proceder, ¿no? Estos marcos inerciales podrían ser marcos acelerados, ¿verdad? Pero que no estén girando. Podrían ser marcos giratorios o pues marcos que están acelerados y girando. ¿Okay? Algunos ejemplos son cuando vamos en un automóvil, este es un marco acelerado. La Tierra misma, ¿verdad? Está girando alrededor de un eje, es un marco giratorio. Y de hecho también gira alrededor del Sol, ¿ok? Etcétera. Así podemos mencionar diferentes otros ejemplos. En nuestro estudio de marcos con aceleración A, para este primer caso, vimos que si un marco acelera con aceleración A respecto a un marco de referencia inercial, ¿ok? Encontramos nosotros nuestra primera fuerza inercial. Esta fuerza inercial está dado por menos la masa de la partícula, ¿verdad? La cual estamos analizando desde el marco de referencia no inercial, por la aceleración del marco de referencia no inercial en relación al inercial, ¿no? Esta es la primera pseudofuerza que obtuvimos. La ecuación del movimiento quedaba algo muy similar a la segunda ley. De hecho, ustedes pueden llamarle la segunda ley, ¿no? Para marcos de referencia no inerciales. Y aquí lo único que sale es igual, mr2', masa por aceleración, igual a las fuerzas naturales menos esta nueva fuerza que es una fuerza inercial. ¿Okay? Otros autores le llaman pseudofuerza o fuerza ficticia. ¿Okay? Donde RDT es la posición de la partícula visto desde el marco de referencia no inercial delta y F es la fuerza neta actuando sobre esta, o sea, las fuerzas naturales. Estudiamos además, compañeros, una importante aplicación de esta ecuación y era considerando la rotación de la Tierra alrededor de el centro de masa común Tierra-Luna, que ya sabemos que el sistema Tierra-Luna es un problema de dos cuerpos y que esto gira, la Tierra y la Luna giran alrededor del centro de masa común, ¿verdad? Ok, entonces existe una aceleración centrípeta que genera esta fuerza inercial que les mencioné aquí arriba. ¿Okay? Con este tratamiento respondimos a preguntas como ¿por qué existen dos mareas altas al día? ¿Okay? Este efecto pues es producido por la fuerza de marea, la cual incluye tanto la interacción de la partícula, ¿verdad?, con la luna y también esa aceleración centrípeta, ¿ok?, que está dada por este otro término, ¿no? Esa es la fuerza inercial asociada con esa aceleración centrípeta, ¿ok? De acuerdo, entonces encontramos en clase la dirección de la fuerza de marea en estos puntos P, Q, R y de hecho aquí le hemos puesto un punto S. Entonces encontramos la dirección de la fuerza de marea, era hacia abajo en este punto Q, hacia la izquierda en este punto P, hacia la derecha en este punto R y hacia arriba en este punto pues S aquí, ¿no? De hecho, compañeros, es posible que ustedes escojan, por ejemplo, un punto aquí, ¿no?, ¿verdad?, a una colatitud de 45 grados o una latitud de 45 grados, encontrar la fuerza o la dirección de la fuerza inercial y magnitud de la fuerza de marea, mejor dicho, en este punto, para cualquier, no solo para 45 por supuesto, sino para cualquier latitud. ¿Okay? De hecho, examínense ustedes el problema 9.6. Además, compañeros, de encontrar la dirección y la magnitud de las fuerzas, por cierto, en algunos nos convino, en esos puntos nos conviene utilizar la aproximación binomial, ¿no? Ok, recuerden ver eso con detenimiento. Y por cierto que el documento de aproximación binomial está en aula virtual, por si no se recuerda. Entonces lo que les decía es que también podemos encontrar
la energía potencial y la diferencia de altura, marea alta, marea baja, para cualquier latitud en este problema 9.6. ¿Okay? De hecho, para encontrar la diferencia entre las mareas altas y bajas, entre el punto P y el punto Q, ¿verdad? Eso lo hicimos en clase. ¿Okay? Lo que me refería arriba es que para cualquier latitud ustedes pueden encontrar la diferencia entre la marea en ese punto y el punto Q, que es la marea más baja, donde ocurre la marea más baja. Entonces, encontramos esa diferencia de altura entre el punto P y el punto Q, sería esta distancia menos esta distancia, eso sería la diferencia de altura, reconociendo que la superficie, que supusimos que solo era agua, es una superficie equipotencial. Esto lo demostramos, ¿no? Entonces encontramos que no solo la luna, sino el sol tiene un efecto sobre las mareas. El efecto de la luna sola era de 54 centímetros. Esta es la diferencia de altura entre la marea alta y la marea baja, mientras que el sol provoca una diferencia de altura de 25 centímetros. Mencionamos también, por supuesto, algunos factores que influyen, los continentes, etcétera, si el agua está rodeada por tierra, etcétera, ¿no? Pero esto es un resultado aproximado. Y de hecho, cuando tenemos luna nueva o luna llena, entonces el efecto combinado es máximo, ¿no? Entonces ahí alcanzaríamos diferencias de altura de hasta 79 centímetros. ¿Okay? Entonces eso a manera de repaso, compañeros. Vamos a proseguir ahora con algunos conceptos importantes cuando hablamos de marcos giratorios, para que el día en que tengamos la próxima clase, que será el día lunes, ¿verdad? Abordemos lo que es la segunda ley en marcos giratorios. Entonces tómense unos 30 segundos de descanso y comenzamos. Ok, pues examinemos ahora nuestro segundo caso, el movimiento de objetos en relación a marcos giratorios. ¿Okay? O sea, imagínense que está en un marco que está girando y quieren conocer el movimiento de algún objeto visto desde ese marco, ¿no? Eso es. Es conveniente entonces primero repasar algunos conceptos de rotaciones. Pues bueno, en primer lugar, lo que decimos, compañeros, es que los objetos giran alrededor de un punto. ¿Okay? El punto puede estar fijo. El punto puede estar fijo, como ser un péndulo que gira en torno a su pivote. ¿Ok? Los pivotes en los péndulos simples, si se recuerdan, los tenemos fijos. O bien puede ser que el punto esté en movimiento, digamos una pelota de béisbol. ¿Ok? Muy bien, una pelota de béisbol. Una pelota de béisbol podría parecer más difícil de tratarlo porque el punto, digamos, el punto, el centro de masa, por ejemplo, no está fijo. ¿Ok? Pero si nosotros consideramos un marco de referencia que esté en el centro de masa y entonces analizamos la rotación alrededor del centro de masa, el cual está fijo, ¿verdad? Está fijo porque ahí escogimos nuestro marco. Entonces todo se vuelve más fácil, porque entonces decimos que la rotación es alrededor de un punto fijo, ¿verdad? Porque estamos hablando de ese marco de referencia que está en el centro de masa. Entonces, la cuestión es que nosotros vamos a trazar con rotaciones alrededor de puntos fijos. Aunque el centro de masa, visto desde un marco de referencia, digamos, inercial, no esté fijo. ¿Ok? Pero como estamos involucrando rotaciones alrededor del centro de masa, desde ese marco, desde el marco del centro de masa, sí está fijo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, el teorema crucial para rotaciones, compañeros, es el teorema de Euler, ¿verdad? Y bueno, volviendo aquí, les decía aquí que es más general decir que un objeto gira alrededor de un punto que de un eje. Se lo menciono porque uno está acostumbrado a decir que un objeto gira alrededor de un eje. En realidad gira alrededor de un punto. ¿Ok? Ahora, les cuento un poquito más al respecto. El teorema de Euler de rotaciones, bueno, otro más, ¿verdad? De los tantos que tiene Euler, el teorema de Euler para rotaciones, dice, imagínense que ustedes tienen, no sé, un péndulo físico. ¿Cuál es el movimiento más general de ese péndulo físico, ¿verdad? Relativo a un origen
o relativo a un punto O que está fijo, recuerden. El movimiento más general entonces es una rotación alrededor de algún eje que pase por O. Disculpen aquí, este es un error, falta eje, ¿ok? El movimiento más general de un objeto relativo a O es una rotación alrededor de un eje que pase por O. Eso es lo que nos dice el teorema de Euler y parece bastante lógico. Ustedes dirán, bueno, ¿y si tengo un péndulo físico y tengo que estar girando alrededor de un punto fijo? Entonces, ¿cuál es el movimiento más general? Si no hay otra opción más que gire. Pues eso es lo que hay que, de hecho tiene su rigor demostrarlo, es en realidad complicado demostrarlo. Pueden verse el libro de mecánica de Goldstein para ver la demostración, que el movimiento más general de un objeto que gira alrededor de algún punto fijo O es una rotación alrededor de un eje que pase por O. ¿Okay? Esto lo podemos aceptar sin prueba, ¿no? Sin prueba, es intuitivo por los momentos aquí nosotros. Implica esto, compañeros, que para especificar la rotación requerimos la tasa a la cual gira el objeto y la dirección del eje. Por ejemplo, si esto está girando, de alguna manera, si tenemos un motor por aquí, esto está girando de esta forma. Entonces lo que necesitamos especificar, ya que el teorema de Euler nos dice que el movimiento más general es rotación, ¿verdad? Para este objeto, que gira alrededor de un punto. Digamos, si solo consideramos este objeto está girando alrededor de este punto que está aquí, entonces el movimiento más general es rotación alrededor de un eje que pasa por ese punto. Entonces en este caso el eje es este, entonces el movimiento más general que puede tener esto es rotación alrededor de este eje. Y para especificar esa rotación necesitamos dos cosas: la rapidez con que lo hace, que es la rapidez angular que todo el mundo conoce, digamos, qué ángulo, o mejor dicho, alguna coordenada angular que barre por unidad de tiempo, un desplazamiento angular que barre por unidad de tiempo. Entonces eso nos lleva al concepto de omega, ¿no? En radianes por segundo. ¿Okay? Además, necesitamos especificar la dirección de este eje, ¿verdad? Trabajando con vectores, esto resulta fácil especificarlo con un vector unitario que apunte en la dirección del eje. Y ahora puede surgir una ambigüedad porque el eje está en todo esto, ¿no? Pero la velocidad, el vector velocidad angular, ¿verdad? Es un vector, dijimos, que apunta en la dirección de cierto eje y tiene una magnitud que es cuántas, digamos, revoluciones por segundo o cuánto desplazamiento angular barra en alguna cantidad de tiempo. Pero puede surgir una ambigüedad porque el vector entonces puede apuntar hacia acá o puede apuntar hacia allá. ¿Ok? ¿Cómo quitamos esa ambigüedad? Con la regla de la mano derecha. ¿Okay? Simplemente ponemos la mano o giramos la mano en la dirección de rotación, ¿verdad? Que sería en esta dirección. Entonces ponemos la mano en esta dirección, los 4 dedos de la mano derecha, y enrollamos los dedos en ese sentido, y el dedo pulgar entonces queda apuntando en la dirección de omega. ¿Okay? Entonces aquí queda apuntando omega o la dirección de este vector unitario U. ¿Okay? Entonces, para involucrarnos un poquito más con rotaciones, entonces en nuestros cursos de mecánica introductoria o electromagnetismo clásico encontramos una relación importante que es relaciona la velocidad de cada partícula que se encuentra en un sólido rígido que gira, ¿verdad?, alrededor de un eje con la velocidad angular del sólido rígido, ¿verdad? Y esta es la relación que conocemos nosotros. B igual a omega por R, donde R se mide desde algún origen fijo a través del cual pasa el eje de rotación. ¿Okay? Entonces, pongamos esto o tratemos de demostrar que esta relación se cumple, por ejemplo, en un caso de un sólido rígido que es muy común para nosotros, la Tierra. Entonces, supongamos que tenemos la Tierra. Y tomemos, imagínense que la Tierra es la esferita que yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Entonces consideremos algún punto sobre la Tierra, o sea, puede estar dentro, digamos, de la Tierra, puede ser en la superficie, puede ser en el monte Everest, no importa, en cualquier punto de esa esfera, o bueno, esa esfera aproximada que le llamamos Tierra. Entonces tomemos un punto, ¿verdad? Aquí, tomemos este punto P, repito, puede ser donde están ustedes ahorita. ¿Okay? La cual gira, sabemos que la Tierra gira alrededor de un punto fijo, ¿verdad? Y de hecho,
Sabemos que entonces que el movimiento más general que puede tener la Tierra es alrededor de un eje que pasa por ese punto. ¿Ok? Claro, suponiendo que el centro está estacionario, ¿no? En realidad recuerden que gira alrededor del Sol, pero por los momentos supongamos que O está estacionario. Entonces tenemos esto, ¿no? Cualquier punto, como el P que les comentaba, gira en un círculo. Centrémonos solo en el punto. Entonces este puntito gira en un círculo, ¿ok? De radio ρ constante, que ρ es la coordenada cilíndrica. Y sabemos, ¿verdad? Hemos trabajado con coordenadas cilíndricas. De hecho, aquí estamos para un valor de z igual a constante. Entonces, tendríamos que utilizar, si queremos la velocidad, es la velocidad en coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, el vector velocidad en coordenadas polares o en coordenadas, digamos, cilíndricas sin componente en z, sería esto, ¿no? Ρ' en ρ, que sabemos que es 0, ¿no? Porque ρ es constante, más ρ φ' en φ unitario. Y φ' pues no es más que la rapidez angular, ¿no? Que sería de hecho omega. Entonces, el vector velocidad sería ρ por omega en la dirección de φ. Es un resultado muy bien conocido para nosotros, o sea que esta velocidad es tangencial, ¿no? A este círculo, ¿okay? No hay componente radial. Entonces notamos que la magnitud es simplemente ρ omega u omega ρ, lo cual es algo ya muy bien conocido por nosotros para movimiento circular, ¿no? La velocidad o la rapidez, mejor dicho, se relaciona con la rapidez angular por el radio de giro, ¿no? En coordenadas esféricas, entonces, fíjense bien que esto queda ρ, que relacionando con las coordenadas esféricas sería r seno de teta, ¿verdad? Si se fijan, el seno de teta sería ρ entre el hipotenusa en este triángulo rectángulo. Entonces lo que me queda es ρ, que es igual a r seno de teta por omega. Ok, en la dirección de φ, entonces ya tengo este vector por completo en coordenadas esféricas. Entonces consideremos este resultado y dejémoslo en stand-by, ¿verdad? Ya sabemos que eso es correcto. Elijamos entonces, por otro lado, coordenadas esféricas para evaluar el vector posición y la expresión que tenemos arriba, esto, ¿no? Ya tenemos el vector velocidad. Ahora evaluemos este lado de la ecuación, omega cruz r. Fíjense, omega entonces va a ser omega en z y r va a ser r en r unitario. R en coordenadas esféricas, ya sabemos que es simplemente, O está escogido en el centro de la Tierra. R sería r, magnitud en r unitario, ya sabemos eso, el vector posición en coordenadas esféricas. Y omega, entonces fíjense, aquí algo importante, omega apunta en la dirección del eje, ¿verdad? No apunta en la dirección de la velocidad de las partículas. Eso es importante, hay gente que tiende a confundir esto, ¿no? Omega apunta en la dirección del eje, ¿ok? El sentido de rotación, ¿verdad? Que lo está dando la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si ponen el pulgar en la dirección de omega, entonces el sentido de giro de los 4 dedos, que no sea el pulgar, ¿verdad?, de la mano derecha, nos indican la dirección de giro. Recuerden, el vector omega en realidad no indica la dirección de giro, ¿verdad?, sino que es la regla en la mano derecha que nos da la dirección de giro. Repito, pongan el pulgar en la dirección de omega y envuelvan los otros 4 dedos hacia adentro. Entonces la dirección de esos 4 dedos les da la dirección de giro. ¿Estamos? Perfecto. Entonces omega apunta, esto es z unitario, disculpas, va a ser omega en z unitario, ¿verdad? Porque en ese sentido apunta el eje de rotación, z unitario, ¿ok? Supongamos que z unitario crece hacia arriba, ¿ok? Entonces omega va a ser omega en z unitario. El producto cruz de omega cruz r entonces da omega en z unitario cruz r en r unitario, sería omega r por z cruz r. Ahora, si se fijan aquí tenemos z unitario en coordenadas cartesianas, no es una coordenada esférica. Y aquí tenemos r unitario que es una coordenada, o mejor dicho, está en coordenadas esféricas, esto está en coordenadas pues cartesianas, un vector unitario de coordenadas cartesianas. Ahora, podemos ver que esto pues es un producto cruz, tiene una magnitud, que es la magnitud de z, que es 1, por la magnitud de r, que es 1, por el seno del ángulo entre ellos. Y el seno del ángulo entre z y r, si se fijan, z unitario va hacia aquí arriba, ¿no? Y r unitario va hacia acá. Entonces, el ángulo entre ellos es siempre este ángulo con latitud, ¿no? Así que eso, ¿verdad? La magnitud del producto cruz va a ser seno de teta.
donde θ es el ángulo entre ellos y coincide pues con la coordenada esférica. ¿Ok? Esto está claro. ¿Y cuál es la dirección de este vector? Pues la dirección, si se fijan, lo podemos hacer aquí por la regla en la mano derecha, es la dirección de Z cruz R, ¿verdad? Imaginémonos que Z unitario lo ponemos aquí hacia arriba, ¿no? Y R unitario va hacia acá, en la dirección creciente de R, ¿okay? Hacia acá. Entonces, Z cruz R, hagan la regla en la mano derecha ustedes ahorita, y va a apuntar siempre tangencial en esta dirección, ¿no? ¿Ok? Entonces, en esa dirección va es Z cruz R, ¿verdad? Si no lo pueden ver así con medios geométricos, pues hagámoslo de manera formal. Formalmente, Z unitario cruz R unitario, pues entonces voy a sustituir el vector unitario Z en función de vectores unitarios esféricos, ¿no? Pueden consultar, por ejemplo, el libro de Bagnes para obtener este resultado, ¿verdad? Ya lo han hecho muchas veces ustedes, seguramente. Entonces, esto, el vector Z unitario en función de los vectores unitarios esféricos es esto. Me van a permitir un momento porque están haciendo bulla aquí en la universidad afuera. Los voy a ir a regañar, ya regreso. Pues bueno, me tuve que mover. Compañeros, hablábamos entonces el vector Z unitario, lo pusimos en vector de vectores unitarios esféricos, y al hacer este producto cruz, ¿verdad? R cruz R da 0 y θ cruz R, pues les recuerdo que son ortogonales y se definen de esta manera. Entonces θ cruz R da, utilicen la regla de la mano derecha, θ cruz R da menos phi, ¿ok? Entonces esto queda simplemente menos seno de θ por θ cruz R, que es menos phi, ¿no? Así que Z cruz R da seno de θ en phi unitario, que habíamos concluido anteriormente lo mismo con medios geométricos, ¿no? Por medios geométricos, ¿ok? Entonces finalmente omega cruz R, retomando entonces esta ecuación, ¿verdad? Es omega R por el seno de θ en phi unitario, ¿no? Y si se recuerdan, esto es pues lo que habíamos obtenido para el vector velocidad. ¿Estamos? Así que definitivamente eso es el vector velocidad y cumple con la relación que habíamos expuesto, ¿no? ¿Okay? Entonces podemos decir que esta ecuación se cumple, ¿no? Para este ejemplo y para cualquier otro, de hecho. Es más, noten lo siguiente. La velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo, entonces lo podemos escribir de esta manera también. Y se los pongo así para poner más explícito el siguiente hecho. No solo se cumple esta expresión para el vector unitario r, sino para cualquier vector. Por ejemplo, un vector unitario e o cualquier otro vector, ¿verdad? Que se mantiene fijo en un marco que gira. Entonces, por ejemplo, si es un vector unitario que se encuentra fijo en el cuerpo rígido, ¿verdad? Ya no es el vector posición, digamos, sino cualquier otro vector. Entonces, visto desde el marco que no está girando, la derivada de ese vector con respecto al tiempo es la velocidad angular del marco que está girando cruz el vector. ¿Okay? Entonces, este resultado es importantísimo y nos será de utilidad en la siguiente clase del día lunes. ¿Okay? ¿De acuerdo? Muy bien, recuerden, porque el vector posición R estaba fijo ahorita, era una partícula, el vector posición de una partícula que estaba fija en el marco giratorio. ¿Okay? De acuerdo. Entonces este resultado es más general. Ok. Finalmente, compañeros, otra relación importante para finalizar es que si tenemos dos marcos de referencia, 1 y 2, y un objeto 3 moviéndose con velocidad v3.1 y v3.2 en relación a estos marcos respectivamente, se cumple la siguiente relación. La velocidad del objeto, el objeto que llamamos el objeto 3, en relación al marco 1 sería la velocidad del objeto 3 en relación al marco 2 más la velocidad relativa entre los dos marcos, ¿no? Donde v2.1 es la velocidad del marco 2 en relación al marco 1. Ese, de hecho, lo utilizamos para obtener nuestro primer resultado de la fuerza inercial cuando dos marcos, un marco está acelerando respecto a otro, pero no está girando, ¿no? De hecho, esto es una relación que se cumple solo en mecánica clásica, no en mecánica relativista. ¿Okay? Ahora, lo importante aquí es que surge una relación muy similar, esta que tengo aquí, para el caso de si dos marcos están girando con velocidades angulares 1 y 2. ¿Ok? Entonces, esta velocidad angular, permitamos que sea la velocidad angular de un marco 2
respecto a un marco 1. ¿Okay? Y un objeto 3 gira con velocidad angular omega 3,1 y omega 3,2 si los marcos comparten el mismo origen. ¿Okay? Imagínense, dos marcos comparten el mismo origen, comparten el mismo origen y tenemos un objeto que está girando con una velocidad angular omega 3,1, que sería la velocidad angular del objeto referente al marco 1, y una velocidad angular del objeto referente al marco 2, omega 3,2. Y la velocidad relativa entre los marcos es omega 3,1. Esa es la situación, ¿no? Lo importante reconocer aquí es que los marcos tienen que compartir el mismo origen. Ahora, sabemos nosotros que la velocidad de cualquier punto sobre el objeto 3 está dado por esto. V3,1 igual a V3,2 más V2,1. Una cuestión que ya sabemos, ¿no? Que se cumple en mecánica clásica. Es una relación entre marcos que le conocen una relación o transformación galileana. ¿Okay? Ahora, si sustituimos la expresión que acabamos de obtener aquí, entonces lo que tenemos es omega 3,1 cruz R, porque recuerden que R es el vector posición del punto sobre el objeto que está girando, ¿verdad? Medido desde el origen que comparten los dos marcos. Igual a omega 3,2 cruz R, el mismo R, ¿verdad? Porque comparten el mismo origen, más omega 2,1 cruz R. Ok, repito, todo esto se mide desde el mismo origen. ¿De acuerdo? Esto lo sustituí la expresión aquí, esto aquí y esto aquí, ¿no? Ok. Y esto, pues, por la propiedad distributiva del producto cruz, lo puedo poner como omega 3,2 más omega 2,1. Todo esto, producto cruz con R. Y de aquí podemos ver entonces que, como este R es pues este mismo, entonces omega 3,1 tiene que ser igual a omega 3,2 más omega 2,1. Entonces se cumple lo mismo que para estas velocidades de la partícula, ¿no? Entonces se cumple lo mismo. ¿Okay? Tanto para la velocidad translacional como para las velocidades angulares. ¿Okay? De acuerdo. Las velocidades angulares entonces se relacionan de esta manera. La velocidad angular del objeto 3 en relación al marco 1 sería la velocidad angular del objeto 3 en relación al marco 2 más la velocidad relativa del marco 2 respecto a 1. Con estas herramientas, compañeros, y conceptos en mente, para rotaciones deduciremos en la siguiente clase la ecuación del movimiento, o la segunda ley, si lo quieren ver así, para marcos giratorios. Imperativo ver este video al menos 2 veces, compañeros, y nos vemos el lunes. Que estén bien.